Soy soldado de la vida que se aferra a la verdad. Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad. Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar. Soy soldado que en la guerra aprendió allí a cantar. Soy soldado de la vida, voluntario me entregué. Renuncié a estar dormido, decidí estar de pie. Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer. Aunque duras la batalla, a tu lado venceré. Fui ligero en mi equipaje por si tengo que ayudar. Alcanzado en el camino al que no pueda volar. Solo tengo 5 peces y 2 pedazos de pan, que en tus manos se convierta en salvación a un millar. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Bienvenidos y bienvenidas a Mi Tiempo con Dios, en este espacio denominado La Biblia Aplicada. Les damos la bienvenida a este tiempo, viernes 22 de julio del 2022. Esperamos que sea un día de muchísima bendición para todos y todas. Y le voy a pedir que por favor me acompañe en un momento de oración antes de leer la palabra de Dios. Padre, te doy gracias, Dios mío bendito, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor Dios, por todo lo que nos das. Gracias, Dios mío bendito, por bendecirnos, ayudarnos y protegernos siempre. Y gracias, Señor, por estos espacios que tú provees, Dios mío bendito, para que podamos disfrutar juntos y juntas y aprender juntos y juntas de tu palabra y reflexionar, Señor, en aquello que tú nos quieres decir. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, yo le quiero pedir que por favor usted me acompañe a que leamos juntos en una porción de la Biblia, en Deuteronomio capítulo 20, versículos 5 en adelante. Deuteronomio capítulo 20, versículos 5 en adelante, dice así: Luego hablarán los oficiales al pueblo y dirán: ¿quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado una viña y no la ha disfrutado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con una mujer y no la ha tomado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la tome. Después volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Que se vaya y vuelva a su casa para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le propondrás paz. Y si responde paz y te abre sus puertas, entonces todo el pueblo que en ella se encuentra te será tributario y te servirá. Pero si no hace la paz contigo, sino que emprende la guerra contra ti, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tus manos, herirás a todos sus hombres a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín lo tomarás para ti. Comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás, versículo 15, con todas las ciudades que estén muy lejos de ti y no pertenezcan a estas naciones. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a imitar todas esas abominaciones que ellos han hecho en honor de sus dioses, y peques contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities alguna ciudad y pelees contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles a golpe de hacha, porque de ellos podrás comer. No los talarás, pues el árbol del campo no es hombre que venga contra ti en el sitio. Pero el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluartes contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Bien, mis hermanos, este es un texto un poco polémico, ¿no? Son leyes precisamente contra la guerra, ¿no? O leyes sobre la guerra, mejor dicho.
Y digo que es polémico en el sentido que, pues de alguna forma, nuestra manera de ver la guerra el día de hoy, sí, estamos en un mundo en donde la guerra se ve de una manera negativa, ¿no? La guerra debe ser necesariamente siempre el último recurso y de hecho, la guerra debería no ser un recurso ni siquiera a tener a consideración, jamás, en ningún caso. Pero eso lo decimos ya en el siglo XXI, ¿verdad? Luego de muchos siglos de guerras, y sin embargo, a pesar de que han pasado muchos siglos de guerras, que hemos visto la devastación que hace la guerra, que hemos visto el hambre, que la guerra no trae sino cosas negativas, luego de la Declaración de los Derechos Humanos y de muchísimas cosas que el ser humano ha podido aprender, pues mis hermanos y mis hermanas, todavía seguimos usando guerra, todavía seguimos haciendo uso de la guerra como si no hubiera otra opción. Y si esto pasa en el siglo XXI, imagínense lo que pasaba, no sé, 12 siglos antes de Cristo, más o menos. Póngale usted 11, 12 siglos antes de Cristo, 1100, 1200 años antes de Cristo. Obviamente la guerra era una cuestión muy normal en aquellos tiempos. Si uno quería expandirse y extenderse, pues necesariamente a veces tenía que hacer uso de la guerra. Entonces no podemos juzgar esa moral del Antiguo Testamento como juzgaríamos las cosas el día de hoy, ¿no? Eso sería un anacronismo. Pero sin embargo, a pesar de que los elementos de la guerra aquí son pues digamos, fuertes, son muy marcados, ¿verdad? Hay muchas cosas que llenan de humanitariedad un poco el mensaje de la guerra en lo que Dios le enseña al pueblo de Israel. Y varias enseñanzas que podríamos nosotros obtener el día de hoy. Yo quisiera hablarles por lo menos de 5 puntos interesantes que nos deja este pasaje y que podamos entender un poquito más el tema de la guerra, ¿no? Porque, por supuesto, es lógico, es normal que muchas personas hoy de alguna manera critiquen a Dios o critiquen al pueblo cristiano, al pueblo creyente, por textos como este, pero hay que entender varias cosas allí que sería muy bueno que revisáramos hoy. 5 cosas que me gustaría que ustedes y yo reflexionemos en este día, y la primera es que en medio de que hay guerra y todo eso, miren los versículos 5 en adelante, cómo los problemas personales también se deben tener en cuenta para la gente, ¿no? Cómo esos problemas personales también se deben tener en cuenta en las personas que luchan. Y por eso dice que después de que hablaron los sacerdotes, vienen a hablar los oficiales, y entonces dice, miren, si aquí hay personas que tienen una casa nueva, por ejemplo, y no la han estrenado, vayan y la estrenen. Sí, viva su casa, no se preocupen, no vaya a ser que muera en batalla y otra persona lo estrene. O si usted ha plantado una viña y no ha podido disfrutarla, hombre, no se venga a meter en la guerra, vaya y disfrute de su viña. O si usted se ha casado con una esposa, con su esposa, y no ha consumado su matrimonio, no la ha tomado para sí, pues va, hombre, vaya y esté con ella, no vaya a ser que otro lo haga, ¿no? Y básicamente esto nos dice muchas cosas pues interesantes de que en medio de la guerra, en medio de las cosas terribles que pasan en una guerra, pues hay espacio para la humanidad, hay espacio para la humanitariedad, hay espacio para las cosas personales, los problemas personales de la gente. Pero también hay una segunda cosa interesante, y es que hay una cosa que se remarca mucho en estos textos, y es que la victoria siempre será de Dios. La victoria siempre será de Dios. ¿Por qué? Se repite muchísimo, muchísimo, ¿no? Una frase que dice más o menos, y porque cuando tomes posesión de la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? Eso se repite bastante porque el pueblo le debe quedar claro que así el pueblo sea el que pelee, básicamente es Dios que les va a dar la victoria en medio de la pelea. Una cosa muy importante que se tiene que tener en cuenta es la victoria siempre es de Dios. Un tercer punto que hay que tener en cuenta es que bien interesante aquí es que básicamente la victoria es de Dios. Perdón, me devuelvo al segundo punto, teniendo en cuenta, miren esto, no solamente a la gente se le dice si tiene casa nueva, si tiene una viña nueva, si tiene una esposa nueva, vaya y la disfruta, sino que además se le dice, la persona que esté nerviosa, versículo 8, hombre medroso y pusilánime, pero básicamente en otras palabras es aquella persona que tenga miedo, que no se sienta capaz, que crea que no puede, pues entonces sencillamente váyase para su casa, no hay ningún problema. Eso mengua básicamente
el número de personas, todo esto mengua el número de personas que pueden salir a la batalla. Y sin embargo, se sale a la batalla. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahorita, en el punto número 2, la victoria siempre es de Dios. Pero en el punto número 3, una cosa interesante que nos deja este texto es: hay que agotar todas las vías de paz. Hay que agotar todas las vías de paz. Mira el versículo 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le propondrás paz. Y si responde paz y te abre sus puertas, todo el pueblo que en ella se encuentre te será tributario y te servirá. Pero si no hace la paz contigo, entonces pasará el resto. Pero lo que se pide ahora, o lo que se espera ahora, es que lo primero que se haga es proponer una paz. Se proponga una tregua, se proponga, hagamos esto por las buenas. No, hagamos esto por las buenas. Hay que agotar las vías de paz. Mire qué interesante esto. Estamos hablando en un contexto de guerra, estamos hablando 1200 años antes de Cristo, estamos hablando más de 2000 años después de Cristo, estamos hablando de más de 3000 y pico de años de diferencia, y sin embargo el texto bíblico nos dice: lo primero en lo que hay que pensar no es en la guerra, lo primero que hay que pensar es en las personas, en la humanidad, y hay que pensar en proponer paz. No pensar en guerra de entrada, sino agotar todas las vías de paz. Es un mensaje muy interesante para nosotros como cristianos, que muchas veces, cristianos y todo, pero siempre que se presenta un conflicto, así sea entre países, así sean personales, así sean familiares, lo primero que pensamos es en cómo hacemos para hacer daño, cómo hacemos para destruir, cómo hacemos para dañar, cómo hacemos para pelear, cómo hacemos para hacer la guerra. Bien interesante que en un contexto de guerra, lo que primero se pregunta uno es: ¿y cómo hacemos para lograr la paz? Un cuarto punto es: hay orden de destruir todo, pero por una razón: para que el pueblo no se vuelva un pueblo mercenario. Mire lo que dice el versículo 13. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tus manos, herirás a todos sus hombres a filo de espada. Eso es lógico, básicamente en el sentido de que son los hombres los que salen a guerrear, y si estamos peleando, pues es lógico que a los hombres pues haya que, pues no sé, pasarlos a filo de espada, que tengan que morir, pero es simplemente por un asunto de guerra. Pero luego dice: solamente las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín lo tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Y mire, así harás con todas las ciudades que estén muy lejos de ti y no pertenezcan a estas naciones. Pero, ojo con esto, en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Por qué es interesante este texto? ¿Y por qué hablábamos de que hay que destruir todo para que el pueblo no se vuelva mercenario? Aunque nosotros vemos estos mandamientos con mucho recelo, y uno dice: hombre, terrible que Dios le haya mandado al pueblo a asesinar a todas esas personas, incluyendo niños, incluyendo animales, incluyendo todo, porque dice: perdona a los animales, al niño y a las mujeres, pero ojo, los de países lejanos a ti. Pero si son de países cercanos a ti, acaba con todo, hasta con los niños. Y uno dice: venga, ¿pero qué clase de Dios es ese? Bueno, es una clase de Dios que no deja de ser bueno. Y es difícil decir que Dios es bueno en una circunstancia como la que estamos hablando. Pero tiene una explicación, mis hermanos y mis hermanas. El pueblo debe destruirlo todo con la finalidad de que el pueblo no se quede para sí con botines. ¿Por qué no? Porque si el pueblo va a una ciudad y la destruye, pero se queda con las mujeres, se queda con los niños, se queda con los animales, se queda con las piedras preciosas, entonces el pueblo puede correr el riesgo, si no se evita que haga eso, de volverse un pueblo mercenario que ahora va de ciudad en ciudad matando y conquistándolas, ocupándolas, con el fin de robarse la mercancía, robarse las mujeres, quedarse con los niños y quedarse con los animales. Al pueblo se le dice: no, si estas naciones son cercanas a ti, destrúyelo todo para evitar que te vuelvas un mercenario, para evitar que te vuelvas un secuestrador, para evitar que te vuelvas un pueblo
que va ocupando otros pueblos simplemente para quedarse con sus recursos naturales. Esa es una enseñanza fundamental en estos días, mis hermanos y mis hermanas. Hay en este momento países poderosos, muy poderosos, que tienen apariencia de buenos, que tienen un discurso incluso cristiano, pero que se la pasan haciendo guerra con otros países simplemente para ocupar sus recursos naturales. Llámese petróleo, llámese carbón, llámese oro, llámese, en algunos tiempos, llámese agua, lo que sea, pero hacen guerra con otros países simplemente para quitar sus recursos naturales y ocuparlos. A Israel se le está prohibiendo quedarse con esas cosas, por un lado, para que el pueblo no se vuelva un pueblo ladrón, para que el pueblo no se vuelva un pueblo mercenario, para que el pueblo no diga, oiga, mire ese pueblo que está allá, me gustaron sus mujeres, vamos y matémoslos y ocupémoslos simplemente para quedarnos con sus mujeres. O mire ese pueblo que está allá, me gusta que tiene agua, vamos y matémoslos a todos para quedarnos con el agua. No. Dios dice, olvídense de eso y ustedes tienen que acabar con todo para que no se vuelvan un pueblo mercenario. Y por último, en el versículo 19 dice, cuando sities alguna ciudad y pelees contra ella muchos días para tomarla, no destruyas sus árboles a golpe de hacha porque de ellos podrías comer, ¿no? El árbol no es un hombre que va a venir contra ti, así que ¿para qué lo destruyes, no? Sírvete de la naturaleza, cuida la naturaleza, ¿no? Sírvete de esos árboles y come de lo que ellos también te dan a ti. Que esa también es una enseñanza muy importante, muy bonita y muy necesaria para todos y todas en este día. Mis hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a reflexionar cada vez más en su palabra, que nos ayude a entender aquellas pequeñas cosas que hoy estamos aprendiendo, pero que deberíamos poner en práctica también en nuestra vida. Que la guerra, que el odio, que la discusión, que el daño al otro, que el maltrato al otro sea nuestro último recurso y no es lo primero que pensemos. Que cuidemos la naturaleza, mis hermanos y mis hermanas, que no deseemos lo que otros tienen y que siempre agotemos cualquier vía de paz antes de ir a hacer daño a alguna otra persona, que nunca lo hagamos, mejor dicho, y que siempre, victoria que tengamos, siempre será una victoria dada por Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, y que tengan hoy un fabuloso día. Bendiciones. Sobre el agua caminar, no me rindo al fracaso, volveré a comenzar. Mi trinchera es tu regazo, mi victoria está en tu paz. Soldado de facto, jamás seré un desertor. ¿Cómo renunciar a tan grande honor? Soldado de valor, que no se rinde en la lucha de sembrar amor. Entre las trincheras caminaré y aunque todo se ponga violento, yo continuaré, confiado estaré, lucharé hasta el último aliento. Mi victoria está en Jesús, quien me dijo que soy sal y luz. Y esta guerra ya fue ganada hace más de 2000 años en la cruz. Oh man. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Aunque el mundo a ti te niegue, con mi canto les diré que eres Dios de lo imposible, de los reyes.